Vamos a centrarnos, a continuación vamos a centrarnos en las enfermedades infecciosas, ¿no? Vamos a ver qué tipo de enfermedades infecciosas tenemos los seres humanos. Claro, es decir, enfermedades por los microorganismos que ingresan al cuerpo, ¿ah? Puede ingresar de varias maneras, ya dijimos, ¿no? Entonces vamos a ver los tipos de enfermedades infecciosas. Mira, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado acá. Las enfermedades infecciosas son determinadas por los microbios, ya dijimos, por virus, ejemplo, el ébola, el dengue, la fiebre amarilla, la polio. Otros puede ser por hongos, como el pie de atleta, la tiña, etc. Virus, bueno, ya dijimos virus, de repente algunas bacterias, ¿no? Como la salmonelosis, la sífilis, etc. También por algunas bacterias llamadas rickettsias, ¿no? Que producen el tifus epidémico en la pulga de la rata. Algunos helmintos como gusanos, oxiuro, ascaris lumbricoides que produce el ascariasis, ¿no? El oxiuro que produce oxiurosis, artrópodos como los insectos que transmiten la malaria, ese es el zancudo del anófeles, ¿no? De la malaria, etc. Entonces, son las enfermedades que se propagan de un organismo a otro, ¿no? La amebiosis, la tuberculosis, el cólera por bacterias, etc. ¿Ya? Mira, entonces la etiología, o sea, las causas de las enfermedades, fue establecida por el señor Robert Koch, el que creó los postulados de una enfermedad infecciosa. ¿No? Esos postulados están agrupados en una teoría llamada la teoría microbiana. Así se llama, ¿no? Teoría microbiana, donde se va a ver acá los famosos postulados de Koch. Entonces, los postulados de Koch son 4 y se refiere a estos de acá en orden, ¿no? Mira, primero tenemos que el germen, al que se señala como agente causal, debe encontrarse siempre en este tipo de enfermos. Acá está un animal enfermo, entonces el germen o agente causal de la enfermedad debe encontrarse siempre en los mismos tipos de enfermos. El mismo germen debe estar en esos enfermos. Segundo, debe cultivarse en estado puro y mantenerse en traspasos sucesivos en laboratorio. Acá se está sembrando, por ejemplo, estos cultivos en un laboratorio, en unas láminas de placa llamado placa Petri, ¿no? En forma indefinida, ¿no? Puede ser sembrado, resembrado, etc. Tercer postulado, nos dice que el microorganismo, es decir, el patógeno, debe reproducir la enfermedad en animales de experimentación. O sea, a este animal se le va a inocular, ¿no? El microbio, el germen, entonces este animal también va a enfermarse. Este animal entonces va a producir esa enfermedad y debe mantenerse en estado puro en cultivo, ¿no? Este sería entonces un animal de experimentación y ahí debe repetirse la enfermedad, ¿no? Animal de experimentación. Y el cuarto postulado nos dice que tanto el hombre como los animales de experimentación deben formar anticuerpos contra el germen. O sea, este ser humano y los animales deben formar dentro anticuerpos que son proteínas de defensa, ¿no? Anticuerpos contra el germen y reaccionar específicamente contra este mismo patógeno, tanto in vivo como in vitro. O sea, en vivo, es decir, en el mismo lugar del ambiente, o in vitro, es decir, en el laboratorio. Estos fueron los postulados de Koch. A continuación vamos a conocer las etapas de una enfermedad infecciosa. Etapas de la enfermedad infecciosa se dan en 3 periodos. El primer periodo se denomina incubación, donde empieza desde que ingresa el microbio hasta los primeros síntomas. Es decir, el tiempo comprendido desde que la persona se infecta con el microbio
hasta la aparición de los primeros síntomas de las enfermedades. Ejemplo, acá está un grupito de personas, entonces uno de ellos quizá estornude y ese microbio ingresa a la persona y ya desde ahí ya empieza el periodo de incubación hasta que ya la persona esté muy mal, ¿no? O hasta que tenga los primeros síntomas, esté ya empezando a doler la cabeza, quizás empiece a sentir dolor de garganta, ¿no? Este periodo se ve una multiplicación activa del patógeno. Acá los microbios se están multiplicando descontroladamente, ¿no? De multiplicación activa del patógeno o del microbio, ¿no? Muy bien. Entonces ahí está la etapa de incubación que depende del microbio porque son de varios tiempos, ¿no? Varía de acuerdo con la enfermedad. Segundo periodo de desarrollo. Es el periodo donde aparecen los síntomas característicos, es decir, ya la persona con la gripe, por ejemplo, ya empieza a sentir el dolor de cabeza, estornuda, demasiado catarro, ¿no? Tiene pues, se inflama la garganta, entonces ya no, quizás no va a trabajar o no va a hacer su actividad normal, tiene que estar en su cama nomás, o en la casa, ¿no? Es donde el periodo es donde se ven los síntomas típicos, síntomas característicos, ya que existe una defensa del organismo, se está inflamando, por ejemplo, los ganglios, ¿no? Es una respuesta inmune frente a esa infección, ¿no? Síntomas característicos. Luego de un tiempo, la enfermedad pasa a periodo de convalescencia, donde ya la enfermedad o la infección es vencida. Es decir, el cuerpo ya está destruyendo a los microbios y empieza la persona a recuperarse, ¿no? Acá está la señorita, por ejemplo, ella ya se está recuperando, ya está sanando, claro, ha guardado cama y tiene que empezar a también tomar sus medicamentos. Bueno, ya está culminando su tratamiento médico quizás, o tiene que alimentarse muy bien para que las defensas mejoren, ¿no? Y también, pero guardar reposo, mucho reposo. Si es que no guarda reposo, puede decaer, puede empezar otra vez la enfermedad con más fuerza y de esta manera quizás el individuo muere, ¿no? O sea, si no viene la etapa de convalescencia, si no hay convalescencia, no hay recuperación, entonces el individuo muere. ¿Ya? Entonces no te olvides que convalescencia significa recuperación. Así es, ¿no? Muy bien, eso fue las etapas de una enfermedad infecciosa. Vamos a ver a continuación las formas de transmisión de las enfermedades. Formas de transmisión de las enfermedades. ¿Cuáles son esas formas de transmisión de las enfermedades? Mira, vamos a conocer acá. Entonces, hay de tres formas se puede transmitir las enfermedades, tres maneras. ¿Cómo? ¿No? Entonces vamos a conocer, hay que tener mucho cuidado también porque puede ingresar o puede transmitirse de persona a persona o de un objeto a una persona o por alimentos o por algún zancudo, etcétera, ¿no? Forma de transmisión de las enfermedades. Primera forma se denomina la forma de directa, ¿no? Directa. ¿Cómo es eso? Directa es cuando ocurre la transmisión va de persona a persona, es decir, de persona enferma a persona sana, ¿no? Ese se da de contacto directo, mira, de persona enferma a persona sana. Ejemplo, ¿no? ¿Quiénes están ahí? La tuberculosis. Tuberculosis es cuando aparecen esas bacterias en el ambiente por una persona que está enferma y el ambiente, las esporas o la misma bacteria ingresa a la persona de manera directa, al hablar o al estornudar o sencillamente por hacer contacto directo, ¿eh? Eso sería entonces persona enferma a persona sana. La tuberculosis o bacilo de Koch, que es por bacteria, también está ahí la sarna, ¿no? La sarna es por un arácnido llamado ácaro.
El resfriado común también, ¿no? El resfrío común también es debido a un microbio, a un virus, y se da de persona a persona. En cambio, la transmisión indirecta se da mediante los fómites. ¿Qué son fómites? Son utensilios que transmiten enfermedades. O sea, puede ser por cucharas, cubiertos, tenedores, etc. O también a través del aire, del agua o de alimentos. Esta forma de transmisión entonces también intervienen acá los llamados vectores. ¿Qué son vectores? Son insectos o animales que transportan microbios, transportan agentes patógenos. Entonces, esos microbios, esos vectores pueden ser insectos, quizás también algunos zancudos, piojos, ganado, etc. En este caso vamos a ver dos tipos de vectores. Hay dos tipos de vectores. Uno se denomina vector mecánico, y otro es vector biológico. Mecánico se define al vector que lleva el microbio por fuera, o sea, vive en lugares sucios, con mucha contaminación, y ahí está, pues, por ejemplo, la mosca y la cucaracha, ¿no? Entonces, mecánico es aquel insecto que lleva por fuera. Ahí está la mosca, por ejemplo, que transmite la tifoidea, ¿no? Ahí está la mosca. Otro sería la cucaracha también, transmite el llamado polio, por ejemplo, ¿no? La polio. Entonces son animales que viven en lugares sucios como el desagüe, y van llevando el microbio, pero por fuera, ¿no? Acá están los microbios por fuera, ¿ves? Va llevando, aquí está virus, bacterias, ejemplo de la tifoidea, que es bacteria bacilo de Eber, Salmonella typhi. Entonces vamos a poner así, transporta el microbio, es decir, el patógeno, va por fuera del vector mecánico. En cambio, el vector biológico es aquel insecto que transmite el microbio, pero por picaduras. Tenemos ahí los zancudos, las hembras, el macho no se alimenta de sangre, ¿no? Se alimenta de néctar. Entonces por dentro están los microbios, ¿ves? Como puedes ver en la glándula salival, al picar a una persona sana, le puede transmitir ya ese microbio, ¿no? Acá está el zancudo de la malaria, por ejemplo, ¿ya? Entonces, dentro del zancudo, ahí ocurre inclusive un ciclo de vida, un ciclo sexual, ¿no? Muy bien, ese sería biológico, sería entonces cuando el microbio va por dentro, viaja por dentro del organismo. Ejemplo, ¿quiénes son esos? Los piojos, transmite la enfermedad del tifus, ¿no? La pulga, la peste bubónica, los chinches como chirimacha transmiten mal de Chagas, los zancudos transmiten la fiebre amarilla, malaria, etc. Y también los mosquitos, como mosquitos o zancudos, pues, ¿no? Malaria, fiebre amarilla, etc. ¿Ya? El dengue, el zika, chikungunya, etc. ¿no? Muy bien, esos serían entonces los tipos de vectores, y nos vamos a una tercera, sería la zoonosis.